La paz de Cristo, hermanos. Hoy la liturgia de la palabra pone en evidencia al profeta Jonás. Jesucristo mismo lo usará como signo para llamar a la conversión. Escuchemos el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Lucas. Habiéndose reunido la gente, comenzó a decir: esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se le dará otro signo que el signo de Jonás. Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del mediodía se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay algo más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la primera lectura se nos muestra a este Jonás que predica en Nínive, que Dios lo llama por segunda vez. Este Jonás es un profeta rebelde. Es uno que no está dispuesto a entrar en la voluntad de Dios. Es uno que tiene odio hacia los enemigos de Israel, hacia esta Nínive. Dios está llamando a este profeta algo humanamente absurdo. Lo llama a anunciar la conversión, es decir, la posibilidad de salvación a sus enemigos, a los enemigos del pueblo de Israel, a la capital enemiga, Nínive, perseguidora de Israel, que le ha hecho mal. Y Dios envía a este hombre allá. Y en vez de irse a Nínive, toma la dirección contraria y se embarca. Y mientras se aleja de Dios, entonces se entra en una tempestad. Y al final es tragado, echado al mar, tragado por un pez enorme. Y allí por 3 días, 3 noches, está en el vientre, en el seno en lo profundo del mar, que simboliza la muerte. Este hombre alejado de Dios ha entrado en la muerte. Y de esa muerte Dios ha tenido misericordia de Jonás y lo ha rescatado, lo ha salvado y ha ordenado al pez que lo devolviese a la tierra. Y lo devuelve entonces para ir en dirección a Nínive. Este hombre que experimenta esta salvación de Dios, que ve que no puede escapar de Dios, pues acoge esta nueva vocación, esta renovación que Dios le hace de enviarlo a evangelizar, de enviarlo a llamar a Nínive a conversión. Resulta que este hombre, mientras va a hacer esta misión, mientras responde a la llamada de Dios, este mismo hombre entra en un proceso también de conversión. Porque los enviados de Dios, los cristianos, que son llamados a ser misioneros, no se puede ser cristiano y no ser misionero, porque no solamente son misioneros los sacerdotes o los religiosos que no se casan, que viven su vida así, no. Todo cristiano está llamado a ser misionero, en el contexto en que Dios lo ponga, anunciar el amor de Dios, con su propia vida también, ser un signo para los demás. Pero este ser signo, este anunciar el amor de Dios, este llamar a la conversión, este seguir a Dios, al final no es algo que el cristiano está llamado a hacerlo luego de que se convierta en un ser perfecto, no, sino que respondiendo a la llamada de Dios entramos también en conversión. Los misioneros, todos los cristianos, están en un proceso constante de conversión. Y en ese proceso que viven diariamente de conversión están llamados a entrar en la misión, llevar la buena noticia a los hombres, sí, con sus propias debilidades y flaquezas. Y el Señor al paso gradualmente va haciendo con nosotros
llevándonos a la conversión. Por eso el cristiano no exige nada de los demás, no pretende nada del otro, anuncia gratuitamente la buena noticia, esperando que Dios haga la obra, con gestos pequeños, con sus palabras también, pero sin pretender nada, porque el cristiano sabe que es una persona pobre, que también necesita de conversión, que necesita continuamente acercarse más a Dios. Y bien, algo así experimentará también Jonás. Jonás, cuando va por 40, dice en 40 días, un plazo de 40 días que nos recuerda a nosotros también este tiempo de Cuaresma, dice en un plazo de 40 días Nínive será destruida. Y estos hombres que escuchan a Jonás se convierten. Gran maravilla. Israel, el pueblo de Dios, que tiene a los profetas allí, que le anuncian la buena noticia, que le anuncian, los llaman a conversión, a dirigirse a Dios, a ti y a mí que estamos probablemente en la iglesia, que se nos anuncia la palabra y somos duros a convertirnos. Nínive, ciudad pagana, ciudad llena de delitos, la capital de los crímenes, esta ciudad se convierte. Y allí Jonás entonces entra en una rebeldía mayor, dice, pues sucedió lo que yo no quería, porque tú te arrepientes, tú también te conviertes, hay una doble conversión. Porque Dios, ciertamente que es un Dios de justicia, hay un colmo, hay una medida de nuestros pecados que ya Dios no puede ignorar. Y Nínive, que estaba ya colmando su medida, Dios, como tiene misericordia del hombre y no quiere destruir al hombre, sino que el deseo de Dios es la conversión. Dios nunca actúa simplemente por una cuestión de venganza como actuamos los hombres, que queremos descargar nuestra ira. No. Cuando Dios castiga, lo hace con misericordia, mirando que el hombre vuelva a la vida. Y muchas veces Dios no quiere ni siquiera, pues muchas veces intenta evitarnos a nosotros el castigo. Ojo, que repito, el castigo de Dios no es como el castigo de los hombres. Dios, cuando castiga, usa misericordia con el hombre, como un padre cuando corrige a sus hijos. Un padre amoroso, una madre amorosa, cuando castiga a sus hijos, no lo hace por descargar su propia ira. Que eso puede suceder, y eso es algo que no es propio del amor. Lo propio del amor es el castigo que busca la corrección del hijo, que busca que el hijo, digamos, para nosotros en relación con Dios, que el hijo se salve, que viva una vida plena, que sea feliz. Y el hecho es que Jonás entonces se enoja, porque Nínive se salva, porque Nínive, convirtiéndose, alejando sus pecados, llevando una vida según Dios, es decir, entrando en este proceso de conversión con la ayuda del ayuno y con la oración, Dios mismo también se convierte de la amenaza que había hecho a Nínive. Y entonces Jonás recibe también una lección luego, cuando Dios hace crecer una planta, un ricino que lo cubre, que luego Dios en poco tiempo lo hace crecer, le da sombra, luego lo hace marchitar y demás, que un gusano la come. El Señor le hace ver a Jonás que Dios tiene un amor entrañable, tiene misericordia de los hombres, y no solo de los hombres, también de los animales, de cada ser viviente, porque todo lo que Dios ha creado, lo ha creado por amor, y no aborrece, no le da asco nada de lo que vive, porque todo lo que vive expresa el amor que Dios tiene a la vida, el amor que Dios tiene al hombre especialmente. Por tanto, no es solamente el pueblo de Israel, no es solamente aquellos que están físicamente, jurídicamente en la iglesia, los que son amados por Dios,
sino que Dios tiene un amor profundo al hombre y quiere que todo hombre se salve y conozca su amor, lo conozca a Él, Padre, conozca a su Hijo Jesucristo, reciba la gracia del Espíritu Santo. Bien, Jesucristo usa el signo de Jonás. Y para Lucas este signo es la predicación. Si vemos otro evangelio, por ejemplo el evangelio de Mateo, el signo de Jonás está relacionado con el estar en el vientre del pez los 3 días y las 3 noches. Y significa que el signo de Jonás para Cristo es también la resurrección. ¿Qué pasa aquí en el evangelio de Lucas? Cristo delata a esta generación, nos delata a ti y a mí, nos quiere corregir, nos dice que esta generación es una generación malvada, es una generación perversa. ¿Por qué malvada? Porque realmente no quiere entrar en la voluntad de Dios. Está como el pueblo de Israel en el desierto, que murmura de Dios porque quiere que Dios haga la voluntad de ellos, cuando y cómo ellos quieren. Y no reconocen que la historia que Dios está llevando, lo que ha pasado con ellos, que están saliendo de Egipto, que están caminando por el desierto, que Dios les está proveyendo, no reconocen que esto es obra de Dios. Y si Dios está con nosotros, que se manifieste ahora, que me cambie mi realidad, que me cambie esto. No quieren convertirse, no quieren caminar por la senda que Dios ha estado trazando. Entonces pide un signo de una forma perversa, porque el signo que está pidiendo es: demuéstrame que esto es lo que yo tengo que hacer. En el fondo es: yo no quiero hacer esto. Para que yo lo haga tienes que manifestarte de forma contundente. Pero Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios de libertad, no quiere hacer esto con el hombre. Por eso, ¿cuál será el signo que Dios dará? El signo es la predicación. Es la donación de Cristo muerto y resucitado, que vence la muerte. Y Dios manda a cada generación, cada tiempo, manda profetas, manda personas, manda a su iglesia a que anuncie la buena noticia. Y aquellos que tienen la docilidad de escuchar la buena noticia, la palabra de Dios, se salvan. Dios ha querido salvar al hombre. Dios que ve nuestra necesidad de ser felices, de vida, y que ve que estamos metidos en tantas muertes porque seguimos nuestra propia voluntad, nuestros propios criterios, y no seguimos a Dios. Dios, que sabe esto, ha querido salvar al hombre mediante la necedad, la locura de la predicación. Y esto lo dice San Pablo. ¿De dónde le viene al hombre la salvación? La fe le viene de la escucha de esta necedad, que es la predicación de la buena noticia. Hermanos, que el Señor a nosotros nos conceda hoy un corazón abierto a su palabra. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de escucha más atenta a su palabra. Quizás que pongamos en práctica esta recomendación que ha hecho el Papa Francisco, de tener un pequeño evangeliario, o sea, los evangelios pequeños, hasta que sea de bolsillo, no sé, quizás, pero que cada día podamos leer un fragmento del evangelio, meditar la palabra de Dios, hacer caso a el salmo invitatorio con el que la iglesia cada día empieza su oración, que dice: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón, no lo endurezcas como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando Israel no quiso obedecer a Dios, lo puso en duda. Quiso que Dios hiciera la voluntad de ellos.
Y por no entrar en la obediencia a Dios, escuchar su voz, no entraron en su descanso. Que el Señor nos pueda conceder hoy de entrar en su descanso. Cristo dice, vengan a mí los que están cansados, agobiados, afatigados, y yo les daré descanso. Que el Señor conceda esto, un corazón dócil, que hoy escuche su voz. Alabado sea Jesucristo.